Buenos días, estudiantes de 12º grado. Nos encontramos nuevamente después de una semana de preparación en la que me imagino que debas haber dado cumplimiento a las orientaciones indicadas con respecto al estudio independiente que te dejamos. Hoy vamos a comenzar precisamente para poder aclarar tus dudas con las respuestas posibles que tú debías haber dado a ese estudio independiente. En el estudio independiente nosotros habíamos puesto una primera pregunta que decía sobre el año 1953 menciones. Recordarás que en el año 1953 se produce el reinicio de la lucha revolucionaria en Cuba y lo primero que preguntábamos en el inciso A era 3 personalidades que estuvieron vinculadas con los sucesos de 1953. Si contestaste que dentro de esas personalidades estaban Fidel Castro Ruz, Abel Santamaría Cuadrado, Renato Guitar, Aide Santamaría, Melba Rodríguez, pues por supuesto que estamos hablando claramente de que acertaste con la respuesta que debías dar. En el caso de la segunda pregunta, te indicábamos que debías referirte a un documento de ese año 1953. Dentro de los documentos del año 53 debes haber mencionado el artículo escrito por Fidel Castro a pocas horas del golpe, Revolución no zarpazo, que tiene repercusión muy grande en este año 53, y sobre todo el documento de autodefensa realizado por Fidel por los sucesos del Moncada, que tiene como nombre la frase con la que termina, que es "la historia me absolverá". Si respondiste de esa manera, lo hiciste correctamente. En el inciso número C, nosotros habíamos preguntado hechos representativos de la etapa. Los hechos representativos de la etapa deben estar vinculados con todo lo que hicieron los jóvenes de la llamada generación del centenario. ¿A qué me refiero? Bueno, primeramente a toda la preparación militar que tuvieron, sobre todo en los campos de tiro, a la recaudación de fondos, a la marcha que protagonizaron de forma marcial y disciplinada el 27 de enero de 1953. Y por supuesto, como punto culminante de esos hechos representativos, está la acción militar contra la tiranía de Batista. ¿Cuál es esa acción militar? El asalto al cuartel Moncada, al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, la toma del Palacio de Justicia y del Hospital Saturnino Lora, que todos juntos conforman los llamados sucesos del 26 de julio de 1953. Esas eran las respuestas que debías haber dado a la pregunta número 1. En el caso específico de la pregunta 2, hacíamos hincapié en que debieras responder por qué podemos afirmar que es el reinicio de las luchas por nuestra independencia. Recordarás que habíamos valorado que este proceso revolucionario que va a tener lugar en el año 1953 no es un proceso aislado, no es un proceso nuevo, es continuidad de los ideales de independencia que enarbolaron los mambises desde el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes protagonizó el alzamiento en la de Majagua. Precisamente, claro dejó Fidel en el alegato de autodefensa "la historia me absolverá", que el autor intelectual de los sucesos del Moncada era precisamente nuestro apóstol José Martí. Por lo tanto, este reinicio en 1953 de la lucha revolucionaria está influenciado por esas ideas libertarias de Céspedes, de Agramonte, de Maceo, de Máximo Gómez y por supuesto de nuestro apóstol José Martí. Estoy convencida que respondiste adecuadamente el estudio independiente que te orientamos la semana próxima. Hoy vamos a dar continuidad al estudio de la unidad número 5. Recuerda que en esta teleclase tratamos de orientarte todos los contenidos de varios temas que tienen lugar en el desarrollo normal presencial de las clases en el transcurso de la semana. Por eso lo hacemos de forma breve, sintética, pero en el día de hoy traemos varias diapositivas para que después tú, con ayuda de tus padres, puedas volver a ver la teleclase y puedas copiar todo aquello que te fue imposible copiar porque la explicación no te permitió todas las notas que tú querías. Vamos entonces a comenzar y vamos a ver qué temas vamos a tratar en el día de hoy.
En el día de hoy vamos a tratar con la unidad número 5, que es la que empezamos desde la semana pasada. Cuba entre 1953 y 1958. Dictadura, resistencia y revolución es el título de nuestra unidad. ¿Qué temáticas vamos a desarrollar en la clase de hoy? Bueno, vamos a ver la organización de la fuerza revolucionaria, la movilización popular, las proyecciones y las realizaciones. En específico vamos a tratar la etapa del presidio político, la movilización popular mientras los moncadistas estaban presos, la preparación de la insurrección en el exilio, la Carta de México y las acciones del 30 de noviembre, y vamos ya también a comenzar con el inicio de la Guerra de Liberación Nacional y consolidación del Ejército Rebelde, analizando los primeros combates y cómo ya en el año 57 se logra consolidar el Ejército Rebelde. El objetivo de esta clase es que tú seas capaz, al finalizar la misma, de caracterizar los hechos históricos ocurridos en el periodo correspondiente de 1953 hasta 1957. Vamos a comenzar entonces con el análisis de la prisión fecunda. La prisión fecunda transcurre desde finales del año 1953 hasta mayo de 1955. Se considera que la prisión fecunda es una etapa de organización y preparación política, ideológica y cultural de los moncadistas. Aparecen en esta diapositiva, al finalizar de la misma, las páginas del libro de texto de la página 258 a 270, donde tú debes profundizar en el estudio de esta temática. ¿Qué hicieron los moncadistas en el periodo de la prisión fecunda? Bueno, desde finales de 1953 hasta 1955 van a crear una biblioteca, que esa biblioteca va a tener el nombre de uno de los mártires caídos en los sucesos del 26 de julio, Raúl Gómez García, quien fuera denominado poeta de la generación del centenario y a quien Fidel le encarga escribir el manifiesto del Moncada, que fue leído minutos antes de salir a la acción de asaltar el cuartel Moncada. También van a fundar una academia ideológica que en honor a otro de los mártires que fueron asesinados durante los sucesos del 26 de julio, Abel Santamaría, quien sería segundo jefe del movimiento, esta academia va a llevar ese nombre y en ella se van a impartir clases de varias asignaturas, como puedes apreciar ahí. Se van a impartir clases de historia, de economía política, de arte e incluso clases de idioma. Hay hechos trascendentales que ocurren en ese periodo de la prisión, independientemente de estas maneras de organizarse que van a tener los moncadistas en prisión. Me refiero a que el 12 de diciembre de 1953, como aparece en pantalla, Fidel escribe el llamado Manifiesto a la Nación, donde él va a denunciar en ese manifiesto a la Nación todos los crímenes cometidos por contra los moncadistas después del asalto, pero también va a establecer el programa de lucha que llevarían en práctica una vez que triunfara la revolución. Este mensaje a la Nación también se conoce con el nombre de Mensaje a Cuba que Sufre. Y otra actividad que se va a desarrollar, sobre todo 7 meses después de iniciado el periodo de presidio político, cuando son liberadas las 2 mujeres asaltantes al Moncada, Aide y Melba, que se van a encargar por orientaciones de Fidel de realizar la divulgación del documento de autodefensa de Fidel conocido como la Historia Mansolvera. Debo hacerles una anécdota para que puedan tener conocimiento de los elementos que utilizaron los moncadistas para poder burlar la presión de la tiranía. La Historia Mansolvera, Fidel la reescribe en el periodo de la prisión y sale hacia el exterior de la prisión con cartas normales escritas a familiares y entre línea y línea, con zumo de limón, Fidel fue escribiendo la Historia Mansolvera, que después Aide y Melba se encargarían de darle calor, salir este escrito y poder entonces conformar una primera edición de la Historia Mansolvera que tenía como misión Melba y Aide divulgarla a través de toda Cuba para que el pueblo conociera precisamente por qué los moncadistas habían hecho esa acción contra Batista
qué crimen había cometido Batista con los moncadistas y sobre todo cuál era la denuncia de todos los males de la República y las soluciones que se darían por parte de los revolucionarios una vez que tomaran el poder. Después que salen de la prisión, vamos a ver que mientras ellos están en prisión, hay todo un proceso de movilización popular en las calles de toda Cuba. ¿Qué se destaca como proceso de movilización popular? Bueno, primeramente, la labor que va a desplegar un comité pro amnistía de esos presos políticos, un comité conformado en gran medida por los familiares. Por la presión que hicieron estos familiares para que Batista diera la liberación a esos presos, se consigue precisamente que el 15 de mayo de 1955 puedan los moncadistas culminar su estadía en la prisión y comenzar ya desde fuera de la prisión la continuidad de la organización. En este caso, lo que se prioriza primeramente es darle una organización a ese movimiento revolucionario, que primeramente se había denominado Generación del Centenario, después pasa a denominarse los moncadistas, pero Fidel es del criterio que si van a limitar solamente el nombre a los moncadistas, parecería que a ese movimiento nada más que deben formar parte de él los que asaltaron el cuartel Moncada y que no debía ser bajo ningún concepto de esa manera, que era imprescindible darle un nombre al movimiento que permitiera que otros miembros, otros revolucionarios con deseos de oponerse al régimen de Batista pudieran integrar ese movimiento. Vamos a ver, como aparece en pantalla en la diapositiva, que va a tener lugar una reunión en la casa en Factoría 62 en La Habana, donde los principales dirigentes de ese movimiento revolucionario deciden darle al movimiento revolucionario el nombre de Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, entre paréntesis aparecen las identificación de este movimiento con las letras MR-26-7. En su libro de texto aparece de esa manera, por lo tanto, indistintamente, cuando se van a referir al movimiento revolucionario 26 de julio, pueden usarlo de las dos maneras, desplegado como Movimiento Revolucionario 26 de julio o por esas siglas que lo identifican. Este movimiento, a partir de este momento, bueno, crea su comité civil, su comité militar, organiza a través del sistema de células a todo el movimiento revolucionario en el país completo. Pero no solamente son los revolucionarios los que se van a organizar para la lucha, continuar la lucha contra Batista. Tenemos que el movimiento obrero, y va a tener en estos momentos como figura central ese movimiento obrero a Lázaro Peña, el llamado capitán de la clase obrera, que va a crear en este periodo de los años 50, el Comité de Defensa de las Demandas Obreras, como aparece en pantalla. También aparece, entre paréntesis, las siglas de ese comité creado por Lázaro Peña para defender los derechos de los obreros. Y también tenemos que estos obreros van a hacer diferentes manifestaciones huelguísticas, como por ejemplo la huelga en el Central Estrella. El sector bancario es otro sector que también va a movilizarse a través de huelga. Y tenemos también en otra parte del sector azucarero la huelga por el pago del diferencial azucarero. Acción que había comenzado Jesús Menéndez desde el año 48 y que ahora en la década de los años 50 va a continuar como uno de los elementos vitales para el trabajador azucarero. Y tenemos que destacar que en este periodo aparece una figura dentro del estudiantado cubano que va a tomar protagonismo dentro de las luchas estudiantiles contra el régimen de Batista. Me refiero a José Antonio Echeverría, estudiante de arquitectura, que sale electo como presidente de la FEU y que se percata que no solamente la FEU es necesaria para enfrentarse a Batista con acciones de militares, es imprescindible crear un brazo armado de la FEU, y ese brazo armado de la FEU es el Directorio Revolucionario, que aparece en la diapositiva con las siglas DR, Directorio Revolucionario, que se crea en 1955 en diciembre y se oficializa en enero del 56 en el aula magna de la Universidad de La Habana. A partir de ese momento ya la FEU tiene a un grupo de jóvenes que se están entrenando para hacer acciones militares
contra el régimen de Batista. Vamos entonces ahora a pasar a lo que sería la etapa del exilio mexicano. ¿Por qué el exilio mexicano? A Fidel y a los compañeros liberados de la prisión les es imprescindible mantenerse en Cuba. No pueden mantenerse porque la represión es brutal contra ellos y no le queda otro camino que salir hacia el exilio, a unirse con jóvenes revolucionarios que ya se encontraban en el exilio mexicano. Este periodo del exilio mexicano, como plantea la diapositiva, va a estar dado desde el año 1955 hasta 1956. Esta es una etapa de preparación y organización de la fuerza expedicionaria. Aparecen debajo de la diapositiva las láminas, las páginas del libro de texto en la lámina que pueden profundizar el estudio del exilio mexicano. Me refiero a la página 273 a la 276. ¿Qué hacen los revolucionarios en el exilio mexicano? Bueno, dentro de los hechos llegan a México y comienzan a visitar a grupos de emigrados que están en diferentes ciudades, tanto de América como de los propios Estados Unidos. Más bien Fidel retoma aquella labor que hizo Martí durante el periodo de la tregua fecunda, de visitar las ciudades y entrevistarse con los diferentes obreros que estaban radicados en diferentes ciudades del exterior. Fidel hace el mismo recorrido que Martí. Visita buscando apoyo, se recaudan fondos, se incorporan nuevas figuras, como es el caso específico de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, que van a formar parte de los 82 expedicionarios que vendrían en el yate Granma. Se van a entrenar militarmente y por supuesto se prepara la expedición. Hay en este periodo del exilio un documento que Fidel escribe, un documento de suma importancia, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, que es el manifiesto número 1 del movimiento revolucionario 26 de julio. Se escribe el 8 de agosto de 1955 y se convierte en el programa de acción de ese movimiento revolucionario 26 de julio. ¿Qué otras ideas se recogen en ese manifiesto? Bueno, primeramente, ¿quiénes integran el movimiento revolucionario 26 de julio? Cómo este documento va a legalizar este movimiento revolucionario 26 de julio y también aparecen las medidas que se van a tomar una vez que triunfe el movimiento revolucionario. Hay que destacar que este manifiesto número 1 es un contenido que ha salido en más de una ocasión en prueba de ingreso. Por lo tanto, debes profundizar en el estudio de este contenido y debes también trabajar muy bien las ideas contenidas en el mismo por la importancia vital que tiene para el futuro de la lucha revolucionaria. Pero hay otro documento que se va a firmar durante el periodo del exilio, que es un documento también que marca pauta para la futura unidad del movimiento revolucionario. Me refiero, como vas a ver en pantalla, a la Carta o Pacto de México. ¿En qué fecha se va a firmar esa Carta o Pacto de México? Porque es conocido de las dos maneras. El 29 de agosto de 1956. ¿Qué figuras van a firmar esta carta? Bueno, por el Movimiento Revolucionario 26 de julio, Fidel Castro Ruz, y por la Federación Estudiantil Universitaria, José Antonio Echeverría. ¿Cuál es el objetivo de esta Carta o Pacto de México? Es la unidad de acción de ambas organizaciones, entiéndanse, Movimiento Revolucionario 26 de julio y Federación Estudiantil Universitaria, en la lucha contra Batista. ¿Qué elementos contiene, que son elementos importantes, esta Carta o Pacto de México? Bueno, establece la línea insurreccional secundada por una huelga, propone un programa de justicia social, libertad y democracia, y por supuesto es un documento que abre el camino a la unidad. Por eso vamos a ver en la clase posterior cómo, cumplimentando esta Carta o Pacto de México, se produce una acción liderada por José Antonio Echeverría, que va a estar conformando las acciones que se producen durante el año 57 en las ciudades y que vamos a referirnos a ello en la clase próxima. Durante el periodo del exilio, yo les decía que se estaba preparando una expedición para venir a Cuba. Esa expedición
está preparándose con primeramente la compra del yate Granma y la preparación de los expedicionarios. Ese yate Granma se establece por Fidel que debía salir el 25 de noviembre del año 56 desde el puerto de Tuxpan en México. Pero durante el periodo del exilio había tenido una reunión con Fidel, otro representante del movimiento revolucionario, Fran País García, en Santiago de Cuba, que habían acordado hacer una acción que sirviera de respaldo al desembarco del Granma. Fidel calculaba que saliendo el 25 de noviembre desde Tuxpan, el yate Granma debía arribar a las costas cubanas el 30 de noviembre. Para ello se había acordado hacer una acción conjunta dirigida por Fran País en la zona oriental del país para poder servir de apoyo al yate Granma. Como puedes ver en la diapositiva que te estamos presentando en este momento, esas acciones del 30 de noviembre tienen como objetivo distraer las fuerzas de la tiranía. Los líderes principales de esa acción van a ser Fran País y Vilma Espín. Aquí está la presencia de la mujer santiaguera, la mujer miembro del movimiento revolucionario 26 de julio, que junto a Fran van a organizar y preparar estas acciones del 30 de noviembre. Estas acciones no van a ocurrir solamente en Santiago de Cuba, como puedes apreciar en esa diapositiva. Son acciones que van a ocurrir conjuntamente en Santiago de Cuba, en Guantánamo y en Puerto Padre. La acción va a tener hechos de suma importancia, por eso abajo te ponemos que es de relevante significación histórica, porque por primera vez se va a vestir el uniforme verde olivo con el brazalete rojo y negro del movimiento 26 de julio. Las calles de Santiago vieron a ese grupo de jóvenes revolucionarios llevar a cabo acciones que mantuvieron a la tiranía ocupada durante todo el día, que ese era el objetivo para facilitar el desembarco del Granma. La acción estuvo muy bien concebida, incluso este hecho tiene la significación histórica de destacar a Fran País como gran estratega militar por la concepción que tuvo de estas acciones del 30 de noviembre y no logró el objetivo de sincronizarse con el desembarco del Granma, pero sí marcó la lucha revolucionaria en Cuba, la lucha revolucionaria que a partir de este momento ya va a tener un alcance nacional, y hay que lamentar la caída de 3 jóvenes revolucionarios en estas acciones que se convierten en los mártires del 30 de noviembre, como lo puedes ver en pantalla. Me refiero a Otto Parellada, Tony Alomá y José Tey, conocido como Pepito, que son los mártires de esta acción del 30 de noviembre. Te sugiero que profundices en tu libro de texto sobre las acciones del 30 de noviembre, contenido que también ha salido reiteradamente en prueba de ingreso y que por su significación histórica merece que tú le dediques tiempo y profundidad al estudio del mismo. A partir del desembarco del Granma, que como ya te dije, no coincide con el 30 de noviembre por el mal tiempo de que fueron víctimas en la travesía, el Granma logra desembarcar el 2 de diciembre de 1956 en Los Cayuelos, cerca de Las Coloradas, como aparece en la diapositiva que te estoy presentando en estos momentos. A partir del 2 de diciembre del 56, nace el Ejército Rebelde en Cuba. Nace a partir de este momento ya la lucha insurreccional, la lucha armada en Cuba. Aquí, por cuestiones de tiempo, no puedo detenerme en todos los hechos que tienen lugar a partir del propio desembarco del Granma. Voy a referirme a aquellos hechos más connotados, de mayor importancia, y sugerirte que profundice en la cronología que aparece no solamente en tu libro de texto, sino también te puedes auxiliar del cuaderno de preparación para la prueba de ingreso, donde aparece la cronología desde el propio 2 de diciembre del 56 hasta diciembre del 58, cuando termina todo el proceso de la lucha insurreccional en Cuba. ¿A qué hechos me voy a hacer referencia? Bueno, este grupo de jóvenes expedicionarios que desembarca el 2 de diciembre, como no pueden distraer las tropas de la tiranía por no coincidir con el 30 de noviembre, el alzamiento en Santiago, fueron avistados por un barquito de cabotaje que avisó a la tiranía, y cuando los jóvenes desembarcan van a encontrarse que las tropas de la tiranía por tierra y por aire los van a atacar y va a tener lugar un primer combate.
Este primer combate ocurre el 5 de diciembre del 56 en un lugar llamado Alegría de Pío. Un combate que constituye un desastre para las tropas expedicionarias por cuanto se dispersan estas tropas. Unos días después, el 18 de diciembre, logran reunirse en Cinco Palmas y ya cuando Fidel se le reúne Raúl con aproximadamente 7 fusiles, dice Fidel, ya con estos fusiles ganamos la guerra. Muy similar frase había pronunciado Carlos Manuel de Céspedes en el desastre del ataque a Yara, cuando dijo 12 hombres bastan para hacer la independencia. Todo parece que la historia se repite. Por eso te vuelvo a insistir en que el proceso revolucionario cubano ha sido un proceso único desde el 10 de octubre del 68 hasta nuestros días en la construcción del socialismo. Otros combates, ya con un ejército que se ha recuperado en los días finales de diciembre, van a tener lugar en el mes de enero. Me refiero al primer combate victorioso que tienen los rebeldes, que es el combate del 17 de enero del 57 en un lugar conocido como La Plata, que es la primera victoria. El 22 de enero va a tener lugar otro combate también victorioso, que es el combate de Llanos del Infierno, donde van a realizar una emboscada a una tropa del Ejército de la Tiranía en movimiento. En estos dos combates, dato curioso, es el único momento en que en la tropa rebelde van a tener más armas que hombres. ¿Por qué? Porque aún es insuficiente la cantidad de hombres que tiene el ejército. Posteriormente se le van incorporando desde el llano más combatientes al ejército rebelde. Esto permite llegar al 28 de mayo de 1957 y llevar a cabo un combate que es el combate de El Ubero, que al decir de Ernesto Che Guevara marcó la mayoría de edad del ejército rebelde, donde lograron una victoria muy grande contra el cuartel de la tiranía, pero además se hace este combate del Ubero en un momento en que no hay censura de prensa, lo que permite que puedan precisamente conocer de la victoria. Ahí tenemos otros combates como Huesito, El Hombrito, Palma Mocha, Pino del Agua y Más Verde, que hacen que a finales del 57 se consolide el ejército rebelde. Ya nos quedaría como elemento para la próxima clase el estudio independiente que te voy a orientar. Primeramente, una pregunta que dice: el exilio en México fue una etapa de preparación político-militar de la revolución. Demuestre con 3 ejemplos la afirmación anterior. Y sobre la cronología del periodo 55-57, seleccione 5 acciones o hechos, qué métodos de lucha se destacan a partir del 56 y en las condiciones de Cuba, cuál es el más efectivo y por qué. Esto nos servirá para enlazarnos con la próxima clase, donde vamos a continuar desarrollando la lucha en la Sierra Maestra en el 58. Te deseo que en este periodo que queda de la semana hasta volvernos a ver, puedas desarrollar el estudio independiente, profundices en el estudio y que nos vemos en la próxima semana para continuar hablando de historia de Cuba. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco? Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón.